Tal amigos, bienvenidos, buenas noches, los saludamos con mucho gusto aquí en Diálogo Ciudadano. Soy Jesús Huerta y como siempre les doy la más cordial bienvenida. Hoy tendremos la tercera parte de este tema que es participación ciudadana y con nosotros va a estar el ingeniero Rodrigo Burz Castelo. Ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal este martes de fútbol? ¿Cómo lo viste? ¿Qué apreciación tienes? Pues muy contentos por el empate de México-Brasil. Ojalá los gobiernos tuvieran Ochoa para así como para los tiros a gol, parar a tanta corrupción que hay en este país que tenemos. Eso es muy bien. Bueno, pues fue un partido excelente como mencionas y que tuvo a México muy pendiente de la televisión. Ahora continuamos con esto. Ingeniero, has estado comentando respecto a participación ciudadana, la importancia de que el ciudadano trabaje con el gobierno en algunos aspectos. En específico, ¿cuáles aspectos, qué áreas son en donde puede el ciudadano participar? Pues mira, Jesús, participación ciudadana contempla aspectos todavía más amplios que la participación dentro del gobierno mismo. Tú puedes participar de manera ciudadana en actos de beneficencia, de asistencialismo, de apoyo social, etcétera. Sin embargo, si los ciudadanos no nos damos cuenta que el actuar fuera de las esferas del gobierno, si no existe una participación ciudadana real dentro de las esferas del gobierno, pues corremos el riesgo de marginarnos, de marginar el impacto que puede tener esas iniciativas que son muy loables con respecto al apoyo que se le puede brindar a la sociedad, pero si lo haces al margen del gobierno, pues en realidad beneficias a muy poca gente. ¿Y tu apreciación en este momento hay participación ciudadana en estas áreas? ¿Se está dando, está relacionada? Yo creo que no. Yo creo que en realidad debemos de abrir mucho más los espacios de participación ciudadana real, no por medio de leyes y pronunciamientos, sino por una verdadera y auténtica convencimiento social y convencimiento político de hacer que la sociedad participe. Mira, Jesús, yo siento que no hay mejor labor social que un ciudadano puede hacer que el gobierno sea un gobierno honesto, transparente y que responda a la sociedad. Esa es la mayor participación ciudadana que podemos nosotros hacer. Si los ciudadanos se desentienden de la política, como decía un pensador, filósofo griego, corremos el riesgo de ser gobernados por los peores hombres. Si no participamos, en realidad le estamos dejando el campo abierto a gente que muchas veces no van a tener los mejores deseos para llevar el gobierno a la ciudadanía. Y la capacidad. Hablaste de la palabra de marginación o marginal. Dices, la participación ciudadana corre el riesgo de ser marginal si a la vez no se entiende y se incrusta en el funcionamiento del gobierno. Así es. ¿Y cómo es esto? Pues, por ejemplo, mira... ¿A qué te refieres? Yo, por ejemplo, participo de manera activa desde hace ya 15 años en patronatos de la educación, de escuelas privadas, etcétera. Y si bien es cierto que tenemos una población estudiantil de 1,000 alumnos y se hace una labor bastante interesante, pues en realidad en Cajeme, por ejemplo, pues hay más de 200,000 alumnos. En realidad la política, el gobierno es determinante para poder llevarle beneficios a la sociedad, a la masa poblacional y sobre todo, Jesús, a la clase trabajadora. 200,000, prácticamente la mitad de la población es... Pues vamos a suponer 200 o 150,000, para el caso es la misma. En realidad de lo que hablamos es de que si no participamos en hacer y en exigir y en demandar y en reclamar mejores servicios y menor corrupción, Jesús, si no tenemos órganos de vigilancia con autoridad, con autonomía en todas las esferas del gobierno, corremos el riesgo que el gobierno no responda a las necesidades auténticas de la sociedad. Y en este momento, ¿cómo ves la situación? ¿La gente está exigiéndole al gobierno? No. ¿Está metiéndose a investigar sus cuentas? No, para nada, para nada. La gente tiene que ser mucho más exigente.
Y el gobierno, a su vez, un gobierno ciudadano, como el que yo he propuesto, debe de abrir espacios a la participación ciudadana en todas las esferas del gobierno. Llámese deporte, llámese cultura, llámese aspectos de seguridad pública que son tan importantes. Necesitamos conformar comisiones, comités de vecinos. Tenemos que hacer llegar el gobierno a las colonias populares, a la clase trabajadora, donde el gobierno está ausente. ¿Has estado visitando colonias para darte cuenta de esto? Hemos estado visitando colonias y pues no podemos decir que hay gobierno en las colonias cuando la gente anda machete en mano en la calle para defenderse después de las 7, 8 de la noche. Cuando la gente está viendo cómo a los vándalos o vagos los levantan y les dan una paseadita de una cuadra y después los sueltan después de haberlos pues pasado báscula. No podemos decir que hay gobierno cuando la gente no goza de tranquilidad. Necesitamos, Jesús, que el gobierno llegue a las colonias y necesitamos que el gobierno abra esos espacios de participación ciudadana para que los ciudadanos también participen en tener un mejor gobierno. Muy bien. Y he estado escuchando que has comentado sobre una sociedad clasista, ¿no? Has comentado esto. Vivimos, cuesta trabajo aceptarlo, comentas, en una sociedad clasista. Pues te refieres tal vez a una publicación que va a salir mañana en el diario del Yaqui. Efectivamente, yo lo que veo es de que la sociedad de Cajeme y del país, de México, cada vez hay mayor desigualdad social y cada vez estamos más estratificados como sociedad, cada vez estamos más divididos y cada vez estamos más polarizados. Necesitamos, y el gobierno muchas veces responde a las necesidades del gobierno mismo, en vez de responder a las necesidades de la clase trabajadora, de las colonias populares. Vemos muchas veces cómo el gobierno se rodea de amigos y de compadres, a lo mejor de gente que no le ha ido muy bien y los insertan en el gobierno, pero dejan por un lado la capacidad de los funcionarios que deben de tener para resolverle las problemáticas a la gente. Y no te hablo de un partido político en lo particular o de un gobierno en lo particular. En términos generales, estamos viendo desafortunadamente en este país cómo cada vez hay mayor desigualdad, cada vez hay mayor marginación y necesitamos un cambio de gobierno. Para que haya un cambio de gobierno necesita obligadamente haber mayor participación ciudadana, pero se necesita la voluntad política para llegar a ello. Voluntad política ¿tú sientes que haya voluntad política por parte del gobierno? Porque no. De la gente vemos que poco está participando también. No. ¿Quién tiene que dar el primer paso aquí? El gobierno mismo y la sociedad misma. El gobierno, tú ves cómo levantan el brazo, le toman protesta a una serie de comités ciudadanos, etcétera, y no los vuelves a ver en 3 años. Tú ves cómo a la gente que quiere participar no se le ofrecen los espacios de participación. Tú ves cómo el gobierno no fomenta la organización entre los comités vecinales, la gente que tiene mucho que decir en qué en un momento dado se habrá de aplicar los recursos públicos, de cómo debe de haber la vigilancia. La gente se da cuenta, Jesús. La gente se da cuenta y en realidad somos una sociedad, somos una comunidad que no está debidamente organizada y que el ciudadano no encuentra los espacios para la participación. Muy bien, vamos a regresar, estamos en Diálogo Ciudadano, la tercera parte de participación ciudadana. Le invito a que se quede aquí en Megacanal. Estamos de regreso, muchas gracias. Busquen nuestra fanpage en Facebook, Diálogo Ciudadano Megacanal, y nuestro teléfono en estudio 169-2108 para cualquier comentario, opinión, sugerencia. Recuerde, su opinión, sus ideas, sus críticas es lo que más nos sirve para encontrar la forma de llevar un programa satisfactorio para ustedes. Hoy estamos continuando con la tercera parte de participación ciudadana. Está con nosotros el ingeniero Rodrigo Burs. Rodrigo, comentaste que es bien importante que las autoridades fomenten la participación de los líderes comunitarios, sociales. En este caso, ¿cuáles son las herramientas que se le tiene que dar a esta gente para que participen, a estos líderes? ¿Tú crees que lo pueden hacer de buena voluntad nomás porque los invitan? ¿Qué herramientas necesitan ellos? Yo creo que tienes que convocar.
Yo creo que la gente va a participar en función de que vea seriedad en un gobierno. Yo creo que la gente va a participar en función de que hay un gobierno con la intención de ser honesto, abierto, transparente, eficiente y que se tome en cuenta la opinión de la gente. Yo creo que la simulación de la participación ciudadana no beneficia absolutamente nada. Yo creo que las herramientas pudieran existir, sin embargo, lo primero que debemos de hacer es identificar aliados, gente buena que hay en las colonias, gente buena de nuestra sociedad, e invitarlos a que colaboren y participen y darle a la gente una auténtica autoridad. Autoridad sobre por encima de las estructuras burocráticas. No tiene por qué en un momento dado todo depender de la principal autoridad municipal o estatal. Pueden depender de una manera semiautónoma de consejos ciudadanos que participen y que tengan autoridad sobre la supervisión y sobre el desempeño de funcionarios públicos. Llámese Instituto del Deporte, Dirección de la Cultura, Contraloría misma. Tú puedes hacer que la Contraloría sea un ente semiautónomo. Tú puedes incorporar la participación ciudadana en lo que es de desarrollo económico. Las estructuras burocráticas, Jesús, es difícil que respondan realmente a las necesidades de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que no responden? Pues porque para empezar te los cambian cada 3 años. Y porque no potencializas el capital humano que existe en una sociedad. La gente del gobierno no necesariamente en un momento dado es lo que se necesita para poder transformar una comunidad. Aquí me decían, por ejemplo, esto es un gobierno de izquierda. Tus propuestas, ¿eh? Me decían, esta es una propuesta de izquierda, pues tan de izquierda como el gobierno de Texas, de California, de Arizona, o tan de ultraizquierda en un momento dado como el gobierno de Tucson o de Phoenix o de Europa, de otros lugares. ¿Por qué los consideras de ultraizquierda? Pues no son de ultraizquierda, lo que pasa es que ahí verdaderamente la democracia ha permeado, ha bajado a toda la sociedad. Entonces tú ves, por ejemplo, que los ministerios públicos son nombrados por la sociedad, son votados, los comités ciudadanos de educación, jueces, todo tipo de comités, comisiones responsables de la seguridad pública, en todas las esferas del gobierno, en los Estados Unidos, están por encima la ciudadanía y de ahí se deriva mucho de la estructura burocrática de un gobierno. Así es como puede ser un gobierno más responsivo y así es como el gobierno puede llegar a las colonias populares. Entonces estás hablando de un cambio muy amplio y profundo en la forma de hacer gobierno. ¿No crees que en el caso de los consejos semiautónomos o autónomos que mencionaste se corra riesgos de pues que hagan lo que realmente les interese sin tomar en cuenta a las cabezas, al mismo alcalde o al presidente o al ayuntamiento? No, mira, yo creo que el ejercicio del gobierno y el liderazgo de un proyecto político debe de ir muy enfocado en los nombramientos, no solamente en el nombramiento de los funcionarios que habrán de ejecutar la acción del gobierno, sino también los nombramientos con la calidad de los ciudadanos que deben en un momento dado de supervisar la labor de ese gobierno. Esos nombramientos los hace el alcalde, los hace el gobernador, etcétera. Sin embargo, siempre debe de haber una cabeza y esa cabeza política y representativa siempre tiene que estar la figura electa por los ciudadanos, que es en un momento dado el alcalde o el gobernador. Tú haces nombramientos entre la gente más destacada de tu comunidad o entre la gente más destacada de tu colonia y ellos son los que vigilan, pero tiene que haber una ideología misma, tiene que haber distintas maneras de pensar si tú quieres, pero siempre enfocado a llevar los satisfactores, las necesidades, a resolver las necesidades de la gente. Cuando tú llegas, aquí somos muy amantes, por ejemplo, de incorporar a sectores, al presidente de la Canaco, de la Canacintra o de cualquier otro nombramiento, o del
de la liga de fútbol determinado, de béisbol, etcétera. Cuando ellos llegan a una comisión, a un grupo de supervisión, trátese de lo que se trate, se tienen que quitar la cachucha del gremio al que representan y se tienen que poner la cachucha del ciudadano comprometido con el todo, con la comunidad. Esa es la diferencia. Entonces tendría que desde el mismo Congreso pasar esto, ¿no? No. Porque, bueno, en el Congreso, ¿de qué sirve que haya tantos diputados si solamente responden a los intereses de 2 o 3 partidos, ¿no? No, yo creo que el Congreso aquí no tiene absolutamente nada que ver. Aquí lo que se requiere es voluntad política para llevarlo a cabo. No se requiere es que estás hablando de quitarse la gorra, pues. Por eso te comento, quitarte la gorra de tu partido, ¿no? No, bueno, tienes que pensar como todos. O sea, y no te estoy diciendo que los ciudadanos que participen en estos comités o en estas comisiones o en estos patronatos, como tú le quieras llamar, sean de un partido determinado. Precisamente eso es lo que ha llegado a polarizar a la sociedad, a dividir a la sociedad y en un momento dado a que las acciones del gobierno vayan más enfocados a redituabilidad política que verdaderamente a resolver la problemática de la ciudad y de la clase trabajadora sobre todo. ¿Tú crees que haya gente destacada en Cajeme que esté dispuesta a participar de esta forma? Yo creo que lo que estamos haciendo es buscar aliados. Estamos convocando a la sociedad para que identificar en todas las colonias, en la comunidad en general, a gente que en un momento dado tenga interés en participar. Tú cuando hablas con líderes, por ejemplo, líderes comunitarios, líderes sociales e incluso los famosos líderes políticos, lo que te piden, si es cierto, por un lado es decir, yo quiero ser escuchado, una gestoría, un trámite de determinado cobro que pueda haber sido debido, correcto o injusto, que los puedan ellos apreciar, pero el reclamo principal es que yo quiero participar. Y no necesariamente pueden participar todos dentro de la estructura formal del gobierno. Lo que pueden hacer es también colaborar y participar en comités vecinales, pero siempre tomando en cuenta el beneficio de los todos. El clientelismo político, Jesús, es lo que nos tiene en la situación en la que estamos ahora. Por eso tienes que ser mucho más incluyente, tienes que ser mucho más abierto a la sociedad y empezar a olvidarnos de la operación política, digamos, en lo que es la acción del gobierno. El gobierno se tiene que dedicar cuerpo y alma durante el periodo que le corresponda a gobernar, administrar los recursos y no estar pensando ni en pagar facturas anteriores, ni en pagar facturas futuras, ni en andarte proyectando políticamente. Los ciudadanos tienen que pensar, y yo creo que ya ha llegado tal nivel de hartazgo y tal nivel de deterioro en la convivencia social, que hay mucha gente que dice, yo quiero participar para cambiar la circunstancia de mi colonia. Bueno, ¿y cuál crees? Bueno, tenemos un corte comercial y vamos a regresar con más. Esto es Diálogo Ciudadano y hoy estamos hablando de la participación de la gente. Estamos de regreso, muchas gracias por su participación. Recuerden nuestra fanpage Diálogo Ciudadano en Facebook, en Megacanal, Diálogo Ciudadano Megacanal, 169-2108, teléfono aquí en el estudio. Háganos llegar sus preguntas. Y bueno, ingeniero, si una vez que puedas se pueda lograr estos serie de comités, grupos de vecinos, desde tu apreciación, sin siquiera sondear todavía, ¿cuál crees que sea el punto que más le interesa a la gente trabajar en él? Seguridad pública. Ese es el punto que tú consideras. Seguridad pública y administración de justicia, ese es el principal problema que tenemos, la falta de oportunidades de desarrollo, de trabajo. Pero de muchos de los problemas, Jesús, se derivan del principal problema que tenemos, que se llama la corrupción. La corrupción ha permeado a todos los niveles de la sociedad y del gobierno. Es un fenómeno que se ha venido recrudeciendo durante ya bastante tiempo y que ha llevado a nuestra comunidad a tener que cohabitar con niveles abismales de violencia en las colonias, de violencia para la clase trabajadora.
La corrupción, Jesús, no es otra cosa más que la degeneración. La violencia no es otra cosa más que la degeneración de la corrupción en la que vivimos. Esta corrupción la tenemos que parar. Y la manera de parar esta corrupción es que tenemos que meter filtros, tenemos que meter la participación ciudadana en todos los ámbitos del ejercicio del gobierno. Y tenemos que tener una nueva visión del gobierno. Tú me dices, ¿dónde está la corrupción que no la veo? Lo que no ves es la obra que hace falta, la tranquilidad que hace falta, la convivencia social que hace falta. Pues yo hay no mucha gente que no diga. No está, la corrupción en realidad no está en el discurso, no está en el discurso del diálogo, del discurso político, del político tradicional. Se expresan de alguna manera con clichés políticos de mencionar la corrupción, pero nunca de cómo combatirla, nunca de cómo atacarla. Si los ciudadanos no participamos, abrimos espacios a que la gente participe. Yo no estoy diciendo que la gente vaya y someta al delincuente, etcétera, pero tenemos que buscar cómo contrarrestar aquellos componentes no violentos de las esferas del gobierno que están propiciando y fomentando la violencia a través de actos de corrupción que deterioran toda la convivencia social. ¿Cómo ves tú las redes sociales y participación ciudadana en respecto a la corrupción? ¿Crees que de alguna manera esté sirviendo de algo? Pues de alguna manera es una expresión de denuncia, pues obviamente se queda corta, el gobierno es tan impune en sus acciones que lleva hasta cierto punto a cierta frustración de aquellos individuos o ciudadanos que han participado en abrir los espacios de denuncia en las redes sociales. Ahora lo que tenemos que hacer es un gobierno que inserte a los ciudadanos a la vigilancia, a la transparencia. Todo tiene que ser transparente. Por ejemplo, hablábamos de seguridad pública. Tenemos que hacer del conocimiento del público en general los índices delictivos de cada colonia. ¿Qué tipología de delito? Sí. ¿Quién lo está cometiendo? ¿Dónde lo está cometiendo? ¿Y quién es el responsable de la seguridad pública en cada colonia? Tenemos que a la vez hacer esa medición de una manera por separado de la estructura de vigilancia de la policía. Y dentro de la estructura de la vigilancia de policía tenemos que insertar a ciudadanos comprometidos con la seguridad en su colonia y arriba de lo mismo con ciudadanos comprometidos con la seguridad de Cajeme. Hay inversionistas, hay empresarios, hay gente que se dice muy preocupada por la inseguridad en Cajeme. Ahí es donde ellos en un momento dado tienen que encontrar espacios para participar activamente, pero gente que conozca de la problemática y que pueda aportar cómo solucionarlo. Abogados, gente enterada, criminólogos, gente que está comprometida y que tenga una trayectoria honesta y que sea reconocida en la comunidad como gente íntegra, para que ellos colaboren en un gobierno ciudadano para dar resultados a la gente. Muy bien, ¿y aquí dónde quedan los partidos? ¿Cómo vienen a influir en la sociedad? ¿Tú crees que los partidos unen o dividen a la gente? ¿Cómo la ves? ¿Tú qué crees? Yo creo que la democracia no ha rendido los frutos que muchos de nosotros esperábamos. Yo creo que la democracia lo que ha venido es a dividir la convivencia en las colonias muchas veces. La competencia política se ha vuelto de alguna manera infructuosa. ¿Por qué? Porque vemos cómo hay uso de los recursos públicos en la competencia política, en los partidos políticos, en las campañas políticas. En las fundaciones. Sí, las fundaciones es una simulación más a la que nos tienen acostumbrados, digamos. Pero en realidad los partidos políticos se tienen que abrir a la sociedad. Primero se tienen que abrir los partidos, también se tiene que abrir el gobierno a la sociedad. Cuando los partidos y el gobierno y los grupos políticos se tengan que dar cuenta que necesitamos otra vía, otro mecanismo de gobierno para poder salvar los niveles de inestabilidad y de nulo crecimiento económico que tenemos en el país en general y en Cajeme en lo muy particular,
entonces la gente va a estar más comprometida y más interesada en participar activamente. Te repito, como dijo este filósofo pensador, si no participamos, corremos el enorme riesgo de ser gobernados por los peores hombres. Oye, y respecto, has comentado que en todos los niveles de gobierno no les importa la clase trabajadora. ¿Qué quieres decir con eso? Yo lo que veo, por ejemplo, es de que es de enorme irresponsabilidad de un gobierno que selecciona a los funcionarios que no tienen el perfil ni la capacidad de resolver las necesidades del pueblo. Ya lo mencionábamos cuando platicábamos de un gobierno eficiente, lo que era un gobierno eficiente. No estás respondiendo a las necesidades del pueblo cuando te conduces poniendo amigos, compadres, parientes en las estructuras del gobierno. Imagínate tú cómo es posible que en un momento dado esos sean los criterios en vez de atender con la mejor gente en la estructura del gobierno, poder llevar la tranquilidad a las colonias. Debemos de replantearnos qué se está haciendo en prevención del delito, quién está ahí, qué capacidad tiene, cuál es su trayectoria. Si los problemas más inminentes que tenemos es la cuestión de la violencia, de la delincuencia, etcétera, aparte de lo que pudiera o no estar haciendo la policía, ¿qué estamos haciendo para prevenir el delito? Muy bien, el tiempo está encima. ¿Cómo quieres concluir tu tema de participación ciudadana? ¿Cuál sería tu conclusión en este tema? Pues aprovecho la oportunidad, Jesús, para hacer del conocimiento de la sociedad cajemense de que hemos abierto una oficina que le decimos de diálogo comunitario para que la gente se acerque y en un momento dado podamos nosotros identificar a esos aliados que necesitamos para conformar en un momento dado un proyecto de un gobierno ciudadano. Muy bien. Esa oficina está enseguida de Libros y Más por la Miguel Alemán entre Hidalgo y Guerrero. Oficina de enlace comunitario. Le llamamos una oficina de una asociación que conformamos de diálogo comunitario, de tal manera que nosotros podamos plantearle a la gente todas las propuestas de cómo la ciudadanía cajemense pueda colaborar en la conformación de un proyecto político incluyente para toda la sociedad, para que podamos nosotros de vuelta llevar el gobierno a donde hay muy poco gobierno. Bueno, pues ya lo saben, ciudadanos de Cajeme, ahí hay una oferta más, una propuesta más. Soy Jesús Huerta, les deseo que tengan una noche extraordinaria y una semana extraordinaria. Los invito para el próximo jueves a las 7:30 con más Diálogo Ciudadano. Muchas gracias, ingeniero, gracias por participar. Gracias, Jesús.